El tema que les voy a traer el día de hoy se llama El autor. Y lo he titulado así por algunos versos que encontré en la carta a los Hebreos. Y voy a empezar leyéndola, así de frente nada más. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreos dice: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y es por eso que he titulado esta enseñanza El autor. Todos nosotros sabemos muy bien, tenemos un concepto bastante acertado de lo que significa la autoría, de lo que es un autor, de quién es un autor. Y más o menos yo, cuando veo la palabra autor, al momento la hilo con un escritor de libros. Y bueno, yo digo, pues el autor de tal libro es tal persona, el que ha escrito tal obra literaria es tal persona, y podemos haber leído muchos libros y conocer muchos autores. Y sabemos nosotros de qué se trata también el popular copyright o derechos de autor. Sabemos de qué se trata eso. Que alguien que ha escrito una obra literaria o artística, de lo que sea, tiene algunos derechos sobre esa obra. Si es que esta persona, este personaje ha escrito una obra con la ayuda de otra persona más, entonces la persona que le ayudó sería el coautor, la persona que le ayudó a escribir. Puede ser inclusive una canción, no sé, puede haber sido un mural, una obra de teatro, un script para una película de cine, lo que sea. ¿Ok? Entendemos muy bien la palabra de autor y también la palabra de coautor. Y justamente aquí, en este verso que hemos leído en Hebreos, nos está diciendo que el autor de nuestra salvación, de la salvación de aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo y que vamos al reino de Dios, es Jesucristo. No habla en toda la Biblia de que hay una coautoría, de que alguien más le ayudó a Cristo a escribir el libro de nuestra salvación. Y en eso nos gozamos, porque es para el Señor Jesucristo toda la gloria. Él se merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Se dice que hasta el 2016 se hizo como una especie de censo, como una especie de, ¿cómo podríamos llamarle? Un conteo de toda la cantidad de libros que se han escrito en la historia. Obviamente es un poco difícil porque hay libros que se han escrito pero que no han podido ser llevados a una imprenta para que haya masivamente una cantidad de libros y pues haya vestigios o registro de tales libros. Muchos de ellos muy antiguos han sido perdidos en ciertas bibliotecas, simplemente escritos a mano por antiguos personajes, escribas, qué sé yo. Y así que es un poco difícil saber cuántos libros se han escrito realmente en toda la historia. Pero, según la UNESCO, dice que hasta el 2016 se han escrito 143 millones 64.880 libros, y hablamos de libros impresos. Actualmente sabemos que está el boom del PDF, de los libros online, y pues quién sabe cuántos miles o millones más de libros hayan por ahí. No lo sabemos, así que hay muchos libros actualmente escritos y todos tienen diferentes autores. Y según la UNESCO también dice que se escriben 2.2 millones de libros al año. ¿Se imaginan la cantidad de libros que se escriben? Hablamos de una cantidad pero increíble de libros, porque la gente tiene mucho que hablar, mucho que transmitir, de todo tipo de conocimiento. Hay un libro muy importante, podemos llamarle de esa forma, que es el libro de la salvación de nosotros los cristianos. Y este libro lo escribió el Señor Jesús, y no es compartida la autoría ni con ningún tipo de ser espiritual, ni con ningún hombre absolutamente. Es el Señor Jesús que es el único dueño de los derechos, digamos así, del copyright de este libro de nuestra salvación. Es el Señor Jesucristo el que es dueño de esto. Y no nos llevamos nosotros, ni un ser espiritual, ni un poquito de esta gloria. Vamos a seguir adelante. Voy a leer un versículo más de Hebreos. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, habla del Señor Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes le obedecen? Nosotros los cristianos somos quienes le obedecemos. Y nuestra obediencia no es obra nuestra, porque la obediencia que tenemos es a través de la fe que ha sido dada a nosotros, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que
Nuestra fe y nuestra obediencia no es para gloria de nosotros, no es una obra que hayamos hecho por nuestro propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. También en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué gloriosos estos versículos, son muy emocionantes. Cada vez que leo esta porción de Hebreos, yo me emociono mucho al saber que es la gloria para el Señor Jesucristo, que Él es Dios, Él está sentado a la diestra de Dios y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a ver estas palabras. Las siguientes palabras serían autor y consumador. Vamos a verlas en el original, en el griego. Hace mucho tiempo que no estoy buscando y diciéndoles las palabras en griego y me encanta, la verdad, profundizar en estos podcasts, inclusive que lo van a escuchar los que lo escuchen online, los que no están ahora en vivo. Van a ver que pues empecé los podcasts sin decir ningún significado en el griego. Bueno, voy a retomarlo en esta enseñanza y vamos a empezar por la palabra autor. Me encanta esta palabra autor. En griego viene de la palabra archegos, que significa aquel que preside, aquel que es príncipe, aquel que es líder, aquel quien toma el liderazgo o la iniciativa o el primer lugar en alguna cosa. Eso es lo que dice. Inclusive se puede hablar del predecesor en cualquier materia, el pionero, y el significado que está traducido en nuestra versión de Reina Valera o la versión en español, que le ponen el autor. En una versión de inglés le ponen capitán. Interesante, ¿no? Pero en este caso la traducción correcta, la que todos se ponen de acuerdo, es llamarle autor. Es muy bonito llamarle autor. Jesucristo es el autor. Archegos. Y la palabra consumador viene del griego teleiotes, que significa un perfeccionador, un finalizador. La palabra teleiotes comparte también la misma raíz griega de la palabra tetelestai, que significa hecho es o consumado es. Frase que Jesús dice en la cruz al momento de darnos a entender que Él había completado la obra en la cruz. Como alguien podría decir tal vez en las artes, voilà, dicen, ¿no? O algunos científicos, eureka, dicen, cuando logran alguna obra de arte, algún invento científico importante. Pues esta palabra de consumado significa lo mismo. Y acá nos dice la porción de la Biblia en Hebreos 12:2 que el Señor Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora voy a tratar un tema un poco polémico, ya que las enseñanzas últimas, los podcasts que he estado haciendo son algo suaves, no son muy juiciosos, pero bueno, es necesario tocarlos porque son puntos que realmente me inquietan y hasta me indignan mucho. Y los he titulado La blasfemia de la coautoría. Lo he titulado de esta forma porque yo considero que realmente esta enseñanza es un poco herética, así que la he dividido en dos partes. La blasfemia de la coautoría, primeramente podría decirse la católica. ¿Cómo así? Esta blasfemia de la coautoría católica trata de atribuirle a un personaje bíblico la coautoría de nuestra salvación. Y ya saben a quién me refiero, algunos de ustedes. Y les voy a leer porciones que he cogido del Catecismo Católico, de las encíclicas inclusive que han dictaminado a través de los siglos el Vaticano, y les voy a leer lo que dice. Dice cooperación de María a la obra de la redención. Dice, asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la encarnación y de la redención, creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos, hasta como el Papa estoy hablando, ¿no? Esto, credo de Pablo VI, número 15, lo he sacado de ahí. ¿Qué más dice? Dice, María, que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia naciente, interceda también ahora,
para que ese mismo espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano en España, para que ésta sepa recoger los grandes valores de su herencia católica y afrontar valientemente los retos del futuro. Esto dijo Juan Pablo II en España. ¿Qué más dice parte del Catecismo Católico? María es corredentora, mediadora de todas las gracias, madre de los hombres. María es madre de la Iglesia, prototipo de la Iglesia. Lo que he leído realmente, hasta lo he tomado con humor, pero esto es una blasfemia, absolutamente. Una blasfemia, y no puedo dejar de decirlo, y no puedo dejar de indignarme públicamente y decirle que es una blasfemia. No tengo ningún cuidado de que alguien católico vaya a escuchar esto, porque para mí es más importante lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios piensa de nosotros, no lo que una religión o un papa pueda pensar de nosotros. Y justamente esta es la primera blasfemia de la coautoría, llamar que un personaje bíblico, como es en este caso María, sea coautora. Y yo también rechazo la película que hizo Mel Gibson. Está muy sutil, pero si se fijan en la película que hizo Mel Gibson, La Pasión creo que se llama, ¿no? La Pasión de Cristo creo que es. Esta película que hizo Mel Gibson, que dirigió Mel Gibson, vemos que paralelamente Jesús está sufriendo junto a María. Él está ya en la parte final de la película, ya llevando la cruz, lo están golpeando y todo, y vemos como María paralelamente también está sufriendo. Entonces esa es parte de la doctrina católica. Esa película no es cristiana, por favor. Esa película es católica, netamente, en la cual más que el sacrificio de Cristo se resalta una masacre muy sangrienta. Ya enfocaron la masacre, pero no la obra de Cristo en sí, y que paralelamente estaba sufriendo María en su corazón esta masacre, lo cual es una doctrina del catecismo católico, de creer que María sufrió también lo que Jesús sufrió. Así que dejamos a un lado esto, porque muchos de nosotros como cristianos no creemos en esto, no creemos en la coautoría de María. Jesucristo es dueño, Él es el único autor de nuestra salvación, sino que alguien me muestre un verso en el cual en la Biblia dice que María es la coautora. Nadie, ni el Papa, nadie va a poder mostrarme un verso. No existe ese verso. Y bueno, el catolicismo dirá, pues lo que pasa es que no todo está en la Biblia. Cuando el Papa diga algo, la Iglesia tiene más autoridad, la Iglesia católica me refiero, tiene más autoridad que la Biblia. Y ellos piensan que la Iglesia escribe una carta al Papa, eso está por encima de la palabra de Dios. Completamente equivocados están. Lo tengo que decir, no lo puedo obviar. La segunda blasfemia de la coautoría, y lamentablemente, lo digo lamentablemente con todo mi corazón, se encuentra en la Iglesia evangélica. ¿Cuál es? La segunda blasfemia de la coautoría, justamente le llamo la blasfemia pentecostal de la coautoría. Me refiero al movimiento pentecostal, al movimiento evangélico pentecostal, porque no todos los que son llamados evangélicos justamente creen en esto. ¿Cuál es esta? Creer que nosotros ponemos de nuestra parte para ser salvos. Una vez, alguien, un líder cristiano, pastor actualmente, me dijo, mira, está bien, claro, es Cristo quien salva, pero tú pones de tu parte. Tú tienes que creer en Cristo y eso es poner de tu parte. Y no es la primera persona que yo escuché tal cosa. Es más, yo creía en un tiempo en eso. Actualmente yo no me considero de ninguna denominación. Yo considero ser cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, del camino, como se me desee clasificar, o evangélico o protestante, como quieran llamarme los católicos o los demás. Pero yo no me considero perteneciente a ninguna denominación. Actualmente tengo que confesar que yo congrego en una iglesia bautista, pero no me considero bautista. Yo he salido de una iglesia pentecostal, he salido de una iglesia carismática o neopentecostal. Hace ya varios años atrás, la verdad. Hace ya como 15 años, creo. Estuve solamente 3 años. No voy a decir el nombre, obviamente. Pero yo entiendo muy bien el hecho de ignorar la denominación a la cual tú perteneces. Yo en ese tiempo, como me hablaban de las denominaciones, y siempre he tenido mucha inquietud por conocer las denominaciones, yo le pregunté a una de las líderes en ese tiempo. Le dije, oye, discúlpame, ¿pero qué denominación somos nosotros? Porque he escuchado que hay los pentecostales, están los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, están los menonitas, y un montón de denominaciones, pero ¿qué denominación somos nosotros?
Le dije a la líder. Y ella me dijo, nosotros, la verdad, somos carismáticos. Me dijo, somos pentecostales. Ah, sí, para mí fue nuevo, porque a todos los líderes que yo les preguntaba lo mismo, ellos decían, somos cristianos, somos auténticos, somos de tal, de la iglesia X, la más grande de la ciudad. Y no me decían realmente de qué denominación eran, porque ellos lo ignoraban. Así que les insto, y a todos los que están escuchando también el podcast, a analizar sus vidas, a ver realmente qué iglesia es la que estoy asistiendo, qué denominación es, porque esto nos va a sentar una base para entender bien qué cosa estamos creyendo, porque nuestra fe puede ser muy sincera para con Dios. Puede ser muy sincera para con Dios, pero tal vez las doctrinas, los principios de la iglesia local en la cual estamos congregando están muy errados y nos vamos a tener que dar cuenta alguna vez cuando adentremos, seamos líderes o partícipes del ministerio de esa iglesia. Así que, esto como un paréntesis, lo cierro y retomo este tema que les hablé, esta segunda parte, que yo lo considero como una blasfemia, que dicen que pones de tu parte. O sea que Cristo no lo es todo, Cristo no es suficiente. Necesita de nosotros, Cristo. Es una blasfemia. Cristo no necesita de nosotros. Cristo me salvó a mí por su poderosa obra en la cruz, porque derramó su sangre por mí. Yo no hice nada para salvarme. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Qué es un muerto? Nada. Está muerto. No puede hacer nada por él mismo. Es Cristo quien hizo todo. Cristo hizo todo por nosotros. Por eso la gloria va a ser para él. Yo escuché una vez a un pastor en una enseñanza en audio que escuché hace ya varios años atrás y que me emocionó lo que dijo este pastor. Él también se emocionó al decirla. Dijo, cuando lleguemos al cielo, no vamos a decir, yo me salvé, sino vamos a decir, Él me salvó. Y esto es lo emocionante del cristianismo, que la gloria es para el Dios que hizo todas las cosas, no para el hombre pecador, corrompido, que no podía hacer nada por sí mismo. De esto se trata el cristianismo. Así que encuentro dos blasfemias. La blasfemia de la coautoría católica y la blasfemia de la coautoría pentecostal. Estas son las dos blasfemias. Ambas son igual blasfemias. Ambas son malas y son condenables públicamente. La primera tal vez tenga dosis de idolatría, de mucho engaño, pero la segunda igualmente es dañina. Voy a finalizar este estudio leyendo algunos versos más, como el de Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es claro, es gratis, no voy a poner de mi parte. Cuando un regalo se da, pues es absolutamente gratis, es un regalo. El regalo de la salvación, el don de la salvación, no tiene una participación con la humanidad. Es el regalo de Dios para aquellos que el Señor escogió. No hemos pagado una parte nosotros, no porque vayamos a una iglesia, porque seamos líderes, porque seamos pastores, porque hayamos ido a un encuentro, porque hayamos repetido una oración, porque seamos hombres o mujeres que tienen un testimonio intachable, morales, muy morales. Por esto es que nosotros vamos a obtener la salvación. Eso está completamente equivocado. Colosenses 1:13 al 22 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hebreos 9, del 11 al 12 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y justamente Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Él escribió con su sangre este maravilloso libro, el de nuestra salvación. Y déjenme leerles un verso más. Necesito leer este verso antes de finalizar. Apocalipsis 5:1 dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Creo que todos nosotros lloraríamos realmente, porque no había opción de que nadie se salve, porque nadie podía ver el libro, este libro de la salvación, el libro de la vida. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Me paso al versículo 12. Que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es el tema que hemos visto hoy. El autor. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? No es Jesús y tú. No es Jesús y María. No es Jesús y alguien más. Es únicamente Jesús. Únicamente Él es digno de toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.